¿Qué existía realmente antes del relato del Génesis? Antes de que la Biblia describiera la creación, ¿cómo era la realidad? Durante siglos se ha asumido que antes de las palabras divinas, hágase la luz, no había absolutamente nada, ni espacio, ni tiempo, ni materia, solo un inmenso vacío, una inexistencia absoluta. Pero, ¿es esta interpretación correcta? Permítanme presentarles otra perspectiva que podría desafiar esta noción. Si miramos más allá de los textos tradicionales, explorando mitologías antiguas y escrituras apartadas del canon bíblico, encontramos indicios de algo diferente. Estos relatos sugieren que el vacío, lejos de ser una nada pasiva, podría haber sido una especie de energía primigenia, un caos informe. Es en este punto donde los mitos antiguos como el Enuma Elish, una de las historias de creación más antiguas de Babilonia, aportan una perspectiva fascinante. Este mito describe cómo, antes de que existiera cualquier cosa, había dos entidades primordiales, Apsu, el dios de las aguas dulces, y Tiamat, la diosa de las aguas saladas. De su colisión caótica emergió la existencia. Este detalle nos lleva a replantearnos el concepto de antes. No se trataba de un estado de calma, sino de un torbellino de fuerzas indómitas esperando ser transformadas. Curiosamente, la Biblia también menciona algo similar en Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero detengámonos un momento. ¿Qué aguas? ¿De dónde surgieron? Aquí no se explica su origen ni se aclara por qué ya estaban presentes. Es como si la narración comenzara en medio de una historia más extensa, dejándonos con muchas preguntas sin respuesta. Si conectamos estas ideas, podríamos interpretar estas aguas como un símbolo del mismo caos descrito en el Enuma Elish, una energía preexistente que Dios no creó, sino que moldeó. Incluso los textos gnósticos, que la Iglesia tradicional apartó debido a su contenido revolucionario, ofrecen una visión alternativa. Según estos escritos, antes del Dios del Génesis existían otras entidades, más abstractas y supremas, como Sofía, la encarnación de la sabiduría, o el Monad, una fuente cósmica más antigua. De acuerdo con estas narrativas, Yahvé no sería el creador absoluto, sino parte de un entramado cósmico mucho más amplio. Esto plantea la posibilidad de que el Génesis no sea el origen absoluto, sino solo un capítulo en una historia aún más antigua. Ahora, llevemos esta idea a otro nivel con la física moderna. Según científicos como Stephen Hawking, antes del Big Bang, no existía el tiempo como lo conocemos. En lugar de un vacío absoluto, se postula la existencia de un vacío cuántico, un mar de energías potenciales invisibles, pero reales. Podría ser que antes de la creación hubo un caos cuántico, un estado primordial y fluctuante que Dios transformó en el universo que conocemos. Estas preguntas abren un camino hacia lo desconocido, un terreno lleno de posibilidades que nos invita a seguir explorando. Y no nos detengamos aquí. Pensemos ahora en Adán. Estamos acostumbrados a verlo como el primer hombre, el punto inicial de la humanidad. Pero, ¿qué tan exacta es esta idea? La narrativa bíblica parece sencilla. Dios crea a Adán, lo dota de vida, y con ello comienza la historia humana. Sin embargo, hay detalles intrigantes que suelen pasarse por alto. Si investigamos a fondo, emergen pistas que insinúan que Adán pudo no haber sido único. Textos antiguos y tradiciones menos conocidas sugieren que pudo haber existido otro tipo de humanidad, otro mundo, o incluso una narrativa completamente diferente antes de que Adán apareciera. ¿Qué implicaría esto para nuestra comprensión de los orígenes? ¿Y qué otros secretos podrían estar ocultos entre las líneas de las historias que conocemos? Estos enigmas nos invitan a continuar explorando con una mente abierta y dispuesta
a cuestionar lo establecido. Analicemos a un personaje que genera debates desde tiempos antiguos: Lilith. Aunque algunos reconocen su nombre, para muchos su historia permanece oculta detrás de interpretaciones específicas de los textos sagrados. Según el alfabeto de Ben Sirach, una obra mística judía, Lilith no solo aparece como un ser misterioso, sino también como la primera compañera de Adán. Así es. Antes de la llegada de Eva, existía Lilith, quien rechazó cualquier idea de subordinación frente a Adán. Relatan las tradiciones que ella abandonó el Edén al no aceptar su papel bajo las normas impuestas. Se dice que se refugió en el desierto, un lugar enigmático y sombrío donde se unió a criaturas demoníacas, transformándose en una figura cargada de oscuridad. Ahora bien, reflexionemos. Si Lilith existía antes de Eva, con capacidades iguales a las de Adán, ¿qué nos revela esto sobre la narrativa de la creación? ¿Habrá existido un espacio donde Lilith era soberana? ¿O tal vez una dimensión fuera del Edén en la que coexistían otros seres? Este relato no es único ni exclusivo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Si investigamos en fuentes antiguas, como los textos gnósticos y sumerios, hallamos pistas que sugieren la presencia de humanidad mucho antes de Adán. Por ejemplo, los gnósticos describen una serie de niveles de creación, siendo Adán una etapa más reciente dentro de un esquema cósmico previo. Según esta perspectiva gnóstica, el demiurgo, identificado en ocasiones con Yahvé, habría encerrado las almas humanas en cuerpos materiales. En este contexto, Adán representaría parte de este confinamiento, pero antes de él, antes del mundo físico tal como lo conocemos, existían seres de luz, los denominados humanos preadamitas, dotados de una espiritualidad superior y libres de limitaciones corporales. Estos seres habitaban una esfera de conciencia elevada, sin las restricciones físicas del cuerpo. Esto nos lleva a cuestionar: ¿fue Adán verdaderamente el primero o solo el iniciador de una etapa más limitada y condicionada de la humanidad? Dejando momentáneamente de lado las escrituras, exploremos lo que nos ofrece la ciencia. Los antropólogos, analizando fósiles y otros restos, han identificado la presencia de homínidos o humanos primitivos que existieron mucho antes de lo que establece el relato bíblico tradicional sobre Adán. Y aquí surge un punto intrigante. Algunos de estos antiguos seres no solo vivían, sino que prosperaban. Eran capaces de desarrollar herramientas, expresarse a través del arte y formar comunidades complejas. Si estos humanos existieron antes de Adán, ¿quiénes eran? ¿Por qué su historia parece ausente en las narrativas religiosas más conocidas? Esto nos conduce al concepto de los preadamitas, una idea que no es reciente, pues ha sido tema de debate durante siglos, incluso entre teólogos cristianos. Durante los siglos XVI y XVII, pensadores como Isaac Laperere plantearon que habrían existido seres humanos anteriores a Adán,
Según esta interpretación, Adán no sería el único ser humano creado, sino el precursor de un linaje específico elegido por Dios, posiblemente vinculado a la tradición hebrea. Según esta teoría, los preadamitas representaban a otros grupos humanos que habitaban diversas regiones del mundo mucho antes de la creación de Adán. Las ideas planteadas por Isaac Lapeyre generaron tal controversia en su tiempo que se vio obligado a abandonar la vida pública, presionado por la Iglesia Católica. Esto nos lleva a cuestionar si la historia del Jardín del Edén debería enfocarse en una población específica, ignorando otros aspectos de la experiencia humana. Por otro lado, el Islam también introduce la noción de un mundo anterior al advenimiento humano. En sus tradiciones, los jinn, seres forjados a partir de fuego puro, habitaron la tierra mucho antes de la llegada del hombre. Los jinn poseían libre albedrío, al igual que los humanos, y según ciertos relatos, construyeron grandes civilizaciones y ejercieron control sobre el planeta. Sin embargo, su reinado terminó en desorden y rebelión, lo que llevó a Dios a enviar un ejército de ángeles para someter su alzamiento. Solo tras la derrota de los jinn se formó al hombre a partir del polvo de la tierra. Si reflexionamos, es fascinante imaginar qué culturas y sociedades pudieron haber surgido y caído antes de que Adán caminara por el Edén. ¿Por qué entonces relatos como los de los preadamitas, Lilith o los jinn son menos conocidos? Tal vez porque desafían la idea de una historia de la humanidad sencilla y lineal. Estas narrativas nos invitan a contemplar un panorama en el que la vida podría ser mucho más compleja, antigua y diversa de lo que las tradiciones religiosas predominantes nos han enseñado. Quizás Adán fue solo una de las muchas manifestaciones de la humanidad, o incluso una especie de reinicio en un diseño mayor. Antes de continuar, te animo a que compartas este mensaje con alguien que valore este tipo de reflexiones. Nuestra misión es propagar el conocimiento y la palabra divina. Hay muchas personas que carecen de acceso a contenido que ilumine su entendimiento. Envíalo a tus contactos en WhatsApp o públicalo en tus redes sociales. Estoy seguro de que marcará una diferencia en sus vidas. Si este tipo de contenido te interesa, comenta abajo: quiero saber más. Eso me ayudará a saber si realmente te gusta y me motivará a crear material similar en el futuro. Volviendo al tema principal, la idea de un mundo preadamítico abre interrogantes profundas sobre lo que realmente sabemos acerca de nuestra historia. Y esto no se detiene aquí. Algunas teorías, especialmente en el ámbito de la hipótesis de los antiguos astronautas, sugieren que civilizaciones anteriores pudieron haber sido influenciadas por seres extraterrestres. Por ejemplo, los antiguos sumerios narran la existencia de los Anunnaki, deidades que habrían descendido del cielo para interactuar con los humanos. Según estos relatos, los Anunnaki crearon a los hombres como trabajadores para la extracción de recursos como el oro. Los textos sumerios describen a los Anunnaki como entidades de vasto conocimiento y habilidades avanzadas, capaces de manipular la genética para sus fines. Y aquí surge una posibilidad interesante. Algunos investigadores especulan que los preadamitas podrían haber sido híbridos humanos, resultado de estas intervenciones extraterrestres, mucho antes de que el Adán bíblico fuera creado. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal,
Aunque esta teoría es polémica, resulta fascinante observar el nivel de conocimiento en astronomía, matemáticas y arquitectura que poseían civilizaciones antiguas como los sumerios, los egipcios y los mayas. Este dominio avanzado hace difícil ignorar la posibilidad de que existieran humanos preadamitas, quizás guiados por fuerzas de origen no terrestre. Esta perspectiva podría transformar por completo nuestra comprensión de la realidad, recordándonos que el tiempo, tal como lo entendemos, no siempre ha sido una constante. Tendemos a concebir el tiempo como algo inmutable en nuestras vidas, con segundos que se convierten en minutos y eventos que se suceden en una secuencia continua. Pero, ¿y si antes de la creación del universo el tiempo no existiera en absoluto? Imaginen cómo esta idea podría alterar radicalmente nuestra percepción de la realidad. Para abordar esta cuestión, debemos aceptar que el tiempo, tal como lo conocemos, probablemente comenzó junto con la creación misma. En la ciencia moderna, esta idea es crucial. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, una de las hipótesis más aceptadas sobre el origen del cosmos, establece que hace aproximadamente 13,8 mil millones de años, todo lo que conocemos surgió de un punto extremadamente denso y caliente. En ese instante, el espacio, la materia, la energía e incluso el tiempo comenzaron a existir. La cuestión se torna aún más compleja cuando pensamos en lo que pudo haber existido antes del Big Bang. Según esta teoría, no había espacio, ni materia, ni, lo más importante, tiempo. Científicos como Stephen Hawking sostienen que el tiempo es una propiedad emergente del propio tejido del universo. En otras palabras, antes de que el cosmos se formara, el tiempo, en el sentido que conocemos, simplemente no existía. Esto plantea preguntas profundas. Si revisamos los textos sagrados, como la Biblia, no encontramos una referencia directa a la creación del tiempo. Este parece estar implícito, pero nunca se menciona explícitamente, como si fuera un elemento inherente al acto de la creación. ¿Por qué en el relato del Génesis no se menciona que Dios creó el tiempo? Quizás los autores bíblicos no comprendían plenamente el concepto del origen temporal o no lo consideraban relevante para su narrativa. La ciencia contemporánea, sin embargo, sugiere que este detalle es esencial. Si el tiempo tuvo un inicio, ¿qué había antes de su existencia? La respuesta podría estar más allá de nuestra capacidad actual de entendimiento. Curiosamente, algunas tradiciones antiguas ofrecen perspectivas alternativas. En la cosmología india, por ejemplo, el concepto de kalpa describe el tiempo como algo cíclico en lugar de lineal. En el hinduismo, el universo opera bajo un sistema de ciclos infinitos de creación, preservación y destrucción, donde cada ciclo se extiende por billones de años. Según esta visión, el tiempo no tiene un principio ni un fin, es eterno y siempre presente. En contraste con la teoría del Big Bang, que postula un inicio definido para el tiempo, el concepto de kalpa sostiene que el tiempo es una constante sin límites. Este enfoque no se queda solo en la filosofía. La física moderna, a través de las teorías del multiverso, introduce la posibilidad de que nuestro universo sea solo uno entre incontables otros, surgiendo y colapsando en un ciclo perpetuo. Estas teorías también sugieren que el tiempo podría comportarse de formas completamente distintas en diferentes dimensiones o realidades, o incluso no existir en absoluto. El tiempo tal como lo conocemos podría ser una característica exclusiva de nuestro universo. En otros planos, podría tener propiedades completamente diferentes o carecer por completo de significado.
Esta perspectiva se alinea con algunas creencias religiosas y tradiciones filosóficas antiguas que ven el tiempo como algo maleable y no absoluto. Consideremos un planteamiento aún más fascinante. El tiempo podría no existir sin la presencia de la conciencia. En esencia, el tiempo está profundamente relacionado con cómo percibimos la realidad. No es simplemente un mecanismo externo como las manecillas de un reloj, sino un concepto íntimamente ligado a nuestra experiencia del mundo. En el ámbito de la mecánica cuántica, el llamado efecto del observador sugiere que el acto de observar puede influir en los propios eventos. Algunos teóricos han propuesto que el tiempo es subjetivo y solo adquiere relevancia cuando hay un observador que lo interpreta. Si no hubiera nadie para percibir el paso del tiempo, realmente existiría. Esta idea ha sido compartida tanto por místicos antiguos como por filósofos clásicos. Por ejemplo, Parménides, un pensador griego, afirmó que el tiempo es una ilusión y que pasado, presente y futuro existen simultáneamente, separados únicamente por la percepción humana. En épocas más recientes, filósofos como Carlo Rovelli han explorado conceptos similares, argumentando que en el ámbito cuántico, los eventos no siguen un orden cronológico estricto. En ese nivel, el tiempo es flexible, dinámico y no necesariamente lineal. Entonces, ¿qué podemos deducir sobre el tiempo antes de la creación del universo? Esto podría indicar que el tiempo es una construcción que no existía hasta que algo o alguien lo experimentó. Antes de cualquier acto creador, no había una entidad que pudiera percibir el tiempo, lo que podría significar que el tiempo comenzó con la aparición de la conciencia. ¿Y si el tiempo fue creado como parte del acto mismo de la creación? En ese caso, no sería simplemente una corriente invisible que fluye perpetuamente, sino algo vivo, profundamente entrelazado con nuestra existencia. También plantea otra cuestión. Si el tiempo no existía antes de la creación, entonces tampoco lo hacía la causalidad. La causalidad, esa relación de causa y efecto en la que basamos nuestra comprensión del universo, depende del tiempo. Sin tiempo, no hay secuencia ni relación entre un evento y otro. Esto lleva a la conclusión de que el instante de la creación, sea cual sea su naturaleza, no fue precedido por nada. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Ese evento primordial simplemente ocurrió, sin una causa previa que podamos comprender, ofreciéndonos una perspectiva radicalmente distinta sobre la esencia de la existencia misma. El Big Bang, o lo que muchas religiones consideran como el acto de creación, tal vez no requiera una causa en el sentido tradicional. Podría haber sido un evento espontáneo, una singularidad en todos los aspectos posibles. Desde tiempos inmemoriales, el conocimiento ha sido considerado una fuente de poder. Pero, ¿y si desde los albores de nuestra existencia hubiera habido un esfuerzo deliberado por limitar nuestra capacidad de entender? No se trata simplemente de ocultar información. Estamos hablando de restringir un conocimiento que podría redefinir por completo la historia de la humanidad, desentrañando los secretos del cosmos, la esencia de la vida misma y nuestra verdadera identidad. Este tema trasciende cualquier religión conocida y se remonta a tiempos mucho más antiguos. Las tradiciones de numerosos pueblos incluyen relatos de saberes ancestrales reservados para unos pocos. Pensemos en la narrativa del Jardín del Edén. Según la tradición,
Adán y Eva vivían en un estado de inocencia hasta que una serpiente los persuadió para que comieran del árbol del conocimiento. Pero, ¿qué simboliza realmente ese fruto? No se trata simplemente de un alimento prohibido, representa un acceso al conocimiento que la humanidad no debía alcanzar. ¿Por qué entonces se les habría dado a los seres humanos la curiosidad y el deseo de comprender solo para prohibirles explorar ciertos límites? Parece una paradoja, dotar a alguien de una mente inquisitiva, pero restringir las respuestas que puede obtener. Esto sugiere que el objetivo no era proteger a la humanidad, sino mantenerla bajo control. ¿Y qué tipo de conocimiento estamos analizando? Algunas interpretaciones sugieren que no se trata únicamente de discernir entre el bien y el mal, sino de entender las leyes del universo y su funcionamiento. En el relato bíblico se advierte que comer del fruto causaría la muerte, pero Adán y Eva no fallecieron inmediatamente. En lugar de eso, se les abrieron los ojos. Desarrollaron una conciencia que les permitió percibir su entorno y sus propias limitaciones, diferenciándose así del resto de la creación. Entonces, ¿por qué adquirir tal conciencia sería peligroso? Muchos estudiosos y pensadores esotéricos sostienen que esta historia no trata solo de desobediencia, sino de la primera búsqueda de autonomía por parte de la humanidad. Según esta visión, Adán y Eva aspiraban a volverse semejantes a Dios. Esto queda claro en las palabras de la serpiente a Eva: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En este marco, la serpiente no sería el villano, sino el portador de un saber que había sido negado deliberadamente a los humanos. Este tema de un conocimiento prohibido no se limita a la tradición bíblica. Está presente en mitologías de diversas culturas. Tomemos, por ejemplo, la historia de Prometeo en la mitología griega. Prometeo, un titán, desobedeció a los dioses al otorgar a los humanos el fuego, símbolo de progreso y tecnología. Por ello, fue castigado cruelmente, encadenado a una roca donde un águila devoraba su hígado cada día. El mensaje es similar. Aquellos que buscan iluminar a la humanidad con conocimiento son castigados por los poderes superiores. Algo parecido ocurre en los textos sumerios antiguos, que narran la historia de los Anunnaki, deidades que descendieron del cielo para crear a los humanos. Según estos relatos, los Anunnaki no formaron a los humanos para liberarlos, sino como fuerza de trabajo. Aún así, una deidad, Enki, desafió este propósito y compartió con la humanidad secretos valiosos, como el pensamiento crítico y las herramientas de la civilización. Este patrón se repite. El conocimiento se considera una forma de poder, y el poder algo que se protege con recelo. Así, vemos en diferentes tradiciones la figura del rebelde que rompe las reglas divinas para beneficiar a los humanos. La serpiente, Prometeo, Enki. Pero, ¿y si estos antagonistas no fueran los villanos que se nos ha hecho creer? ¿Y si, en realidad, buscaran liberar a la humanidad de un sistema diseñado para mantenerla en la ignorancia? Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Quién se beneficia al mantenernos en la oscuridad? Esto no termina aquí. En el libro de Enoc, un texto judío antiguo excluido por la Iglesia, se describe a un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes que descendieron a la tierra y tomaron como esposas a mujeres humanas. Más allá de esto, impartieron a la humanidad conocimientos prohibidos, como forjar armas, trabajar los metales y hasta los secretos del cosmos y la economía. Por tales acciones, estos ángeles fueron severamente castigados por Dios. Sin embargo, no era tanto el saber en sí lo que se condenaba, sino el hecho de que éste empoderaba a los humanos, haciéndolos capaces de desafiar la autoridad divina. En otras palabras, este conocimiento reducía el control sobre ellos. Este patrón
se ha repetido a lo largo de la historia. El conocimiento siempre ha sido percibido como una amenaza por quienes ostentan el poder. Pensemos, por ejemplo, en la época de los Medici, cuando la Iglesia restringía el acceso a la educación, asegurándose de que la mayoría de la población permaneciera analfabeta. ¿Por qué? Porque quien controla el conocimiento controla también el poder y domina la narrativa. Este mismo esquema puede observarse en las historias antiguas. Las divinidades o las entidades superiores en cuestión no buscaban proteger a la humanidad del conocimiento para su bienestar, sino para mantener su dominio. Las implicaciones de esto son profundas. Si el conocimiento ha sido intencionalmente apartado de nosotros, ¿qué otras verdades nos han sido ocultadas? ¿Cuántos secretos han quedado sepultados en la historia humana? Y lo más inquietante, ¿por qué tantas de las narraciones más antiguas apuntan hacia un esfuerzo deliberado por limitar lo que podemos aprender? No se trata solo de mitología, es un patrón que se repite y que puede ayudarnos a entender el mundo en el que vivimos. Desde las doctrinas religiosas hasta las estructuras políticas y las normas sociales, siempre se nos ha dicho que ciertos saberes son demasiado peligrosos, demasiado prohibidos. Pero, ¿quién decide qué es prohibido? ¿Con qué propósito? Hemos sido condicionados a pensar en la creación como un acto divino perfecto, un proceso ordenado en el que Dios simplemente habla y todo cobra vida. Pero al profundizar en los detalles, descubrimos que la historia de la creación, tanto en la Biblia como en otros textos antiguos, no comienza con un orden absoluto, sino con el caos. Ese caos, lejos de ser insignificante, es una parte crucial del relato que a menudo es minimizada o incluso ignorada deliberadamente. A lo largo de diversas culturas, el concepto de creación rara vez se percibe como un acto pacífico y sereno. Más bien, se representa como el resultado de una confrontación entre divinidades y fuerzas caóticas que luchan por establecer el orden. Este enfoque no ha desaparecido con el tiempo, se ha transformado y evolucionado. En la física moderna encontramos nociones como la entropía, que refleja la inclinación natural de los sistemas hacia el desorden. Es como si el universo mismo estuviera en una lucha constante contra el caos. Las estrellas, por ejemplo, surgen del colapso de nubes de gas y polvo, solo para terminar explotando como supernovas, liberando elementos desordenados al espacio. Los agujeros negros, por su parte, absorben todo a su alrededor, llevando la idea del caos a una escala cósmica. El universo parece estar en un equilibrio perpetuo entre el orden y el desorden, una dinámica que recuerda a los antiguos mitos de la creación. Si volvemos al relato bíblico del Génesis, notamos que Dios no elimina el caos por completo, lo subyuga. Después de crear el mundo, las aguas, símbolo de lo incontrolable, son confinadas en mares y océanos, pero no desaparecen. En las Escrituras, el caos, especialmente representado por el agua, es un tema recurrente. La historia del diluvio en la época de Noé es un claro ejemplo del caos desatado. El Mar Rojo, dividido por Dios para permitir el paso de su pueblo, representa otra instancia en la que el caos es dominado para cumplir un propósito. Incluso en el Apocalipsis, cuando se describen los nuevos cielos y la nueva tierra, se menciona que no habrá más mares, una clara referencia al fin del caos acuático. Este simbolismo sugiere que el agua representa una fuerza descontrolada que necesita ser contenida. En el acto final de la creación divina, el caos es definitivamente dominado. Esto contrasta con la visión de la creación como un acto único y pacífico. ¿Qué pasaría si la creación no fuera el resultado de un momento armonioso, sino de una batalla titánica entre fuerzas primordiales que moldearon la realidad antes de que el mundo tomara su forma actual? Esta es, de hecho,
la creencia reflejada en muchas tradiciones antiguas. Según estos mitos, la creación surge no de la calma, sino de un conflicto y el triunfo sobre el caos. Un ejemplo relevante es el Enuma Elish, uno de los relatos de creación más antiguos provenientes de Mesopotamia, que precede a la Biblia por siglos. En este mito no se describe a un Dios pacífico ordenando las aguas. En cambio, se habla de dos entidades primordiales, Apsu y Tiamat, que simbolizan las aguas dulces y saladas, el caos y el abismo. Estas fuerzas no son pasivas, son dinámicas y generan a los dioses mismos. Sin embargo, este equilibrio se rompe cuando Tiamat, la deidad de las aguas saladas y el caos, se revela, desencadenando un conflicto cósmico. La creación, ya sea del universo, una sociedad o incluso el crecimiento personal, nunca es sencilla. Siempre hay desafíos que superar, fuerzas caóticas que deben ser controladas. Este mensaje parece ser el núcleo de los antiguos mitos. La idea de que el caos no se destruye, sino que se confina. Si la creación surge del conflicto, ¿significa esto que el caos sigue presente, aguardando su oportunidad para reclamar lo que perdió? Muchas tradiciones antiguas sugieren que sí. Según estos relatos, aunque las fuerzas del orden triunfaron, la batalla contra el caos no ha terminado. El caos no ha sido aniquilado, solo restringido a los márgenes de la realidad, esperando pacientemente el momento de resurgir. ¿No refleja esta situación el estado actual del mundo? A pesar de los milenios de desarrollo humano, seguimos viviendo en un delicado equilibrio con el caos. Los desastres naturales, los conflictos armados y las crisis sociales son constantes recordatorios de que el caos no ha desaparecido. Permanece latente, siempre al acecho. Esto nos lleva a una pregunta que desafía los cimientos de nuestras creencias sobre la creación. ¿Es Yahvé, el Dios de la Biblia, verdaderamente el creador absoluto? Para muchos, la respuesta no es tan sencilla. La Biblia describe a Yahvé como el omnipotente y omnisciente, el creador del universo entero. Sin embargo, algunos textos antiguos y tradiciones esotéricas sugieren una narrativa mucho más intrincada. Según estos escritos, Yahvé no sería el creador supremo, sino un demiurgo, un artífice que moldeó el mundo físico, pero que no representa la fuerza última detrás de la existencia. El término demiurgo proviene de la filosofía griega y significa artesano o creador. En los escritos de Platón, el demiurgo es el responsable de dar forma al mundo material, pero no es perfecto ni omnipotente. Este creador no produjo un universo ideal, sino uno lleno de defectos, sufrimientos y caos. ¿Les resulta familiar esta idea? Debería, ya que aparece en los textos gnósticos, los cuales cuestionan si el Dios descrito en la Biblia es verdaderamente la autoridad suprema o si simplemente es el arquitecto de una realidad material imperfecta. En estas tradiciones gnósticas, Yahvé es descrito como el demiurgo, el responsable de la condición humana en este mundo material. Según los gnósticos, el verdadero Dios trasciende lo físico, es un ser puro, espiritual y pleno. Yahvé, en cambio, sería una entidad inferior que creó el universo físico, pero lo hizo imperfecto y lleno de limitaciones. Lo más sorprendente es que en esta visión, Yahvé no es consciente de su propia naturaleza subordinada. Cree ser el único Dios. Este detalle explica por qué, en el Antiguo Testamento, Yahvé exige constantemente devoción, lealtad y obediencia absoluta. Él se presenta como el principio y el fin de todo, pero los gnósticos sugieren que está muy lejos de la verdad última. ¿Cómo reconciliar esta idea con lo que siempre hemos creído? Textos gnósticos antiguos, como el Apócrifo de Juan o los escritos hallados en Nag Hammadi, ofrecen una perspectiva completamente diferente.
Según estos textos, existe un ser supremo conocido como el Monad, que reside en un reino de pura luz y espíritu. Este Dios verdadero está más allá del demiurgo y del universo material. El demiurgo, por su parte, es visto como una entidad limitada que dio forma al mundo físico, pero de manera incompleta e imperfecta. Bajo esta perspectiva, los relatos del Génesis adquieren nuevas interpretaciones. La introducción del concepto del demiurgo añade una dualidad fascinante a la interpretación de la creación, alejándose significativamente de la narrativa monoteísta tradicional. Mientras que el monoteísmo judeocristiano presenta a un Dios único y omnipotente, el concepto del demiurgo sugiere un creador menos benevolente y más limitado, cuyo trabajo refleja imperfección y a menudo autoritarismo. Este contraste no solo desafía nuestra comprensión convencional de la creación, sino que también ofrece una visión alternativa del orden cósmico, una que pone en tela de juicio nuestras creencias más arraigadas sobre el origen del universo y la naturaleza de la divinidad. En la filosofía platónica, el concepto del demiurgo no se presenta como un Dios todopoderoso, sino como un artesano cósmico que organiza el universo a partir de un caos preexistente, guiándose por modelos ideales e inmutables conocidos como eidos. Esta visión plantea la existencia de un reino de formas perfectas que el demiurgo intenta reflejar en su creación, aunque la distancia entre ese mundo ideal y la realidad material imperfecta queda inevitablemente expuesta. En la tradición gnóstica, el demiurgo adopta un papel aún más intrigante y complejo. No solo es visto como un creador inferior, sino como un ser engañoso que deliberadamente oculta la verdadera naturaleza del universo y la existencia de un reino espiritual superior. Según esta perspectiva, el conocimiento gnóstico, o gnosis, es la clave para despertar la conciencia espiritual, liberando el alma de las limitaciones del mundo material regido por el demiurgo. La figura de Sofía, central en la cosmología gnóstica, simboliza la sabiduría divina y también es víctima del demiurgo. Sofía, al descender al mundo material, queda atrapada en él, reflejando la lucha de la humanidad por alcanzar la liberación. Su historia es una alegoría del deseo humano de reconectar con la verdad espiritual, superar la ilusión y redimir tanto a la sabiduría divina como a sí mismos del sufrimiento impuesto por el demiurgo. Este enfoque dualista encuentra ecos en las tradiciones orientales, como el hinduismo y el budismo, donde el concepto de Maya desempeña un papel similar al del mundo material en el gnosticismo. Maya se considera una ilusión que distrae a las almas de la verdadera esencia divina. Al igual que la gnosis, el conocimiento espiritual, llamado vidya, es necesario para trascender esta ilusión y alcanzar la liberación, o moksha. Desde una perspectiva contemporánea, la idea del demiurgo y su creación imperfecta ofrece un marco interesante para reflexionar sobre cuestiones éticas y metafísicas. En el debate filosófico sobre el problema del mal, la existencia de un creador imperfecto o incluso malévolo ayuda a explorar la pregunta de por qué el sufrimiento y la maldad existen en el mundo. Este tema conecta directamente con los desafíos planteados por la Teodicea, que busca reconciliar la existencia de un Dios benevolente con la presencia del mal en la creación. Además, el concepto del demiurgo y la gnosis sigue influyendo en la cultura moderna, especialmente en las artes, la literatura y el cine. Las narrativas que exploran la rebelión contra sistemas opresivos y la búsqueda de verdades ocultas suelen reflejar este arquetipo. Historias distópicas en las que los personajes descubren realidades ocultas detrás de estructuras de control evocan el enfrentamiento entre la humanidad y el demiurgo, reinterpretado en contextos contemporáneos.
Por último, la figura del demiurgo desafía nuestra comprensión de la autoridad y la autenticidad en las narrativas espirituales. Nos invita a cuestionar quién define la verdad y la realidad. ¿Una entidad suprema? ¿Una fuerza cósmica? ¿O nuestras propias experiencias y entendimientos? Este cuestionamiento es fundamental para cualquier búsqueda de significado, destacando la importancia del autoconocimiento y la introspección como herramientas esenciales en el camino hacia la verdad. En el contexto del pensamiento filosófico y teológico, el concepto del demiurgo plantea una cuestión esencial sobre la relación entre lo divino y lo material. Si el demiurgo es simplemente un artífice limitado que trabaja con materiales preexistentes, surge una pregunta sobre el origen de estos elementos. Esto lleva a la exploración de una fuerza o principio aún más fundamental, uno que trascienda tanto al demiurgo como a su obra. La conexión entre el demiurgo y las nociones de poder y control ha sido objeto de análisis no solo en la religión, sino también en las ciencias sociales. Algunos estudios sugieren que la figura del demiurgo puede ser interpretada como una metáfora de sistemas de poder terrenales que estructuran las sociedades en formas que perpetúan desigualdades, al igual que el demiurgo estructura un mundo lleno de imperfecciones. Una perspectiva interesante es considerar la influencia del demiurgo en las tradiciones de alquimia y ocultismo. Estas corrientes a menudo ven el mundo material como un estado imperfecto que debe ser transformado para alcanzar la perfección. La alquimia, en particular, busca redimir la materia a través de procesos espirituales, un esfuerzo que podría interpretarse como un desafío directo a la obra del demiurgo. En la literatura contemporánea, el demiurgo aparece reinterpretado en historias de ciencia ficción y fantasía como un creador de simulaciones o universos virtuales. Este enfoque plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad de que el mundo que experimentamos sea, en esencia, un sistema diseñado por una inteligencia superior, pero no necesariamente benevolente. Desde el punto de vista psicológico, la figura del demiurgo puede ser vista como un arquetipo que refleja la lucha humana con las limitaciones inherentes de la existencia. Carl Jung sugirió que los mitos y arquetipos reflejan aspectos profundos de la psique colectiva, y el demiurgo podría simbolizar la lucha entre la conciencia individual y las estructuras externas que intentan imponer control. En las tradiciones dualistas, como el maniqueísmo, el demiurgo es a menudo asociado con el principio del mal, mientras que el verdadero Dios representa la luz y la bondad. Esta dicotomía refuerza la idea de que el mundo físico no es solo un producto defectuoso, sino una manifestación activa de fuerzas hostiles a la esencia divina. Algunos estudiosos han destacado las similitudes entre las enseñanzas gnósticas y las filosofías orientales, como el taoísmo, donde el Tao se considera la fuente suprema y el universo físico, una manifestación imperfecta. Esta comparación sugiere una convergencia global en la idea de que lo material es una sombra de una realidad más elevada. La tecnología moderna y los avances en inteligencia artificial también han revivido la discusión sobre el demiurgo. Si los humanos algún día desarrollan la capacidad de crear mundos virtuales habitados por inteligencias conscientes, nos convertiremos en demiurgos de nuestra propia creación. Esto plantea dilemas éticos sobre la responsabilidad hacia esas creaciones. Desde una perspectiva histórica, el rechazo del demiurgo en las comunidades gnósticas puede ser visto como un acto de resistencia frente al dominio religioso y político de su tiempo. Al cuestionar la supremacía del Dios creador descrito en el Antiguo Testamento, los gnósticos desafiaban no solo la narrativa religiosa, sino también las estructuras de poder que la sostenían. Finalmente, la figura del demiurgo
sigue siendo una herramienta poderosa para reflexionar sobre la naturaleza de la existencia. Nos invita a cuestionar las estructuras que damos por sentadas, ya sean religiosas, políticas o filosóficas, y a explorar la posibilidad de que nuestra realidad sea solo un peldaño en la búsqueda de una verdad más profunda y trascendental. El Antiguo Testamento es un tesoro de historias, leyes, profecías y poesías que forman la base de la fe judeocristiana. Estas escrituras sagradas relatan la historia del pueblo de Dios, desde la creación del mundo hasta el período anterior al nacimiento de Jesucristo. Al sumergirnos en estas páginas, somos invitados a comprender la profundidad de la relación entre Dios y la humanidad, explorando temas como la creación, el pecado, la redención y el pacto. Estas narrativas no son solo cuentos antiguos, tienen una relevancia atemporal que continúa impactando la vida de las personas hoy. Nos muestran cómo Dios se reveló de diversas maneras, guiando, corrigiendo y redimiendo a su pueblo a lo largo de los siglos. Cada libro, cada capítulo, cada versículo es un testimonio de la fidelidad de Dios y de su paciencia con la humanidad. El Antiguo Testamento comienza con la historia de la creación, un relato poderoso que nos presenta a Dios como el Creador soberano. Luego narra la caída del hombre y la consecuente separación de Dios, pero también revela el plan redentor de Dios que comienza a desarrollarse a través de los pactos hechos con figuras clave como Noé, Abraham, Moisés y David. Estos pactos demuestran la promesa de Dios de restaurar la relación rota entre Él y la humanidad. Las Escrituras también están llenas de profecías que apuntan a un futuro Mesías, alguien que vendría para redimir al pueblo de Dios de una vez por todas. Profetas como Isaías y Jeremías fueron portadores de estos mensajes de esperanza, preparando el camino para la venida de Cristo. Así, el Antiguo Testamento es esencial no solo para entender la historia de Israel, sino también para comprender la plenitud del plan de Dios para la salvación. Por lo tanto, embarcarse en este estudio del Antiguo Testamento no es solo un ejercicio histórico o literario, es una jornada espiritual. A medida que exploramos estos textos antiguos, somos desafiados a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y a responder a su llamado en nuestras vidas. Prepárate para un viaje fascinante a través de las páginas sagradas, donde cada capítulo revela la majestad y la misericordia del Creador. Pero antes de continuar con los detalles, comparte este estudio con alguien que valores, ya sea vía WhatsApp, Facebook o Telegram. Nuestra principal misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Bienaventurado el que comparte la palabra de Dios, porque la luz del Señor brilla en su corazón. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "Quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. Antes de que el tiempo comenzara, antes de que existiera cualquier cosa, estaba Dios. Él es el ser eterno, sin principio ni fin, el Alfa y la Omega. Diferente a todo lo que conocemos, Dios no fue creado, sino que es el creador de todas las cosas. Su existencia es un misterio que trasciende la comprensión humana, y esta eternidad es un atributo exclusivo que define su naturaleza divina. El concepto de un creador eterno es fundamental para la fe judeocristiana. Establece la soberanía de Dios sobre toda la creación y enfatiza su autoridad suprema. Dios no está sujeto al tiempo ni a las limitaciones físicas. Él es el Señor de todo lo que existe. Esto significa que el universo y todo lo que hay en él está bajo su control, y nada ocurre fuera de su voluntad. En Génesis, el primer libro de la Biblia, encontramos la narrativa de la creación que comienza con las palabras poderosas: "En el principio, Dios creó los cielos y la tierra".
Este versículo no solo inicia la historia bíblica, sino que también establece el fundamento de toda la realidad. El acto de creación es una demostración magnífica del poder y la creatividad divina, donde Dios habla y el universo llega a existir. La eternidad de Dios es una verdad reconfortante e inspiradora. Significa que Él está más allá de nuestras circunstancias temporales y que su perspectiva es infinita. Podemos confiar en su plan, sabiendo que Él ve el principio y el fin de todas las cosas. Su sabiduría y propósitos son perfectos, y nosotros estamos llamados a confiar en Él, incluso cuando no comprendemos completamente sus acciones. Por lo tanto, al contemplar la eternidad de Dios, somos llevados a la adoración y la reverencia. Nos recuerda nuestra propia finitud y dependencia del Creador. Dios, el Eterno, nos llama a conocer y a relacionarnos con Él, un privilegio inmenso que se ofrece a todos los que buscan su rostro. Esta es la base sobre la cual toda la narrativa bíblica está construida, y es el punto de partida para nuestra jornada a través del Antiguo Testamento. La narrativa de la creación, encontrada en los primeros capítulos de Génesis, es una de las historias más conocidas y fascinantes de la Biblia. En 6 días, Dios creó todo lo que existe, desde la luz hasta los seres vivos. Cada día de creación es una demostración del poder y el orden divinos, culminando con la creación del hombre y la mujer. El primer día Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Él separó la luz de las tinieblas, llamando a la luz día y a las tinieblas noche. Este acto inicial no fue solo la creación de la luz física, sino también la introducción del orden en el caos primordial. La luz se asocia frecuentemente con la presencia de Dios y la revelación de la verdad, marcando el inicio de la transformación del universo. En los días siguientes, Dios creó el firmamento, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo, y formó la tierra seca, llamándola tierra, y a las aguas reunidas mares. También hizo crecer toda clase de vegetación. Cada uno de estos actos fue realizado por la palabra de Dios, mostrando que su voz es la fuerza creativa que da forma y función al cosmos. La tierra se convirtió en un lugar habitable, preparado para soportar la vida. En los días cuarto y quinto, Dios creó los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas, para gobernar el día y la noche y para marcar los tiempos y estaciones. Luego llenó los mares y los cielos con criaturas vivientes, desde peces y grandes criaturas marinas hasta aves que vuelan sobre la tierra. Cada nueva creación fue declarada buena por Dios, reflejando su perfección y la armonía de su diseño. En el sexto día, Dios creó a los animales terrestres y finalmente a la humanidad. Adán fue formado del polvo de la tierra y Dios sopló en sus narices el aliento de vida. Eva fue creada a partir de una costilla de Adán para ser su compañera. Juntos fueron bendecidos y recibieron el mandato de ser fecundos, multiplicarse y dominar la tierra. Con la creación de la humanidad, Dios vio todo lo que había hecho y declaró que era muy bueno. La creación en 6 días no es solo una serie de eventos, sino una declaración del orden y propósito divinos. Cada día de creación revela un aspecto del carácter de Dios, su sabiduría, poder y bondad. Al final del sexto día, el universo estaba completo, lleno de vida y belleza, reflejando la gloria del Creador. Este relato nos llama a reconocer la majestad de Dios y a vivir en armonía con el mundo que Él creó. La culminación de la obra creativa de Dios fue la formación del hombre y la mujer, Adán y Eva. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que poseían cualidades únicas que reflejaban el carácter divino. Esta creación especial destaca la dignidad y el valor intrínseco de la humanidad, diferenciándola de todas las demás criaturas. Adán fue creado primero, formado del polvo de la tierra.
Dios sopló en sus narices el aliento de vida y él se convirtió en un ser viviente. Este acto de dar vida a Adán fue un gesto íntimo y personal, mostrando el cuidado de Dios por su creación. Adán fue colocado en el jardín del Edén, un lugar de belleza y abundancia, para cultivar y guardar el jardín. Recibió autoridad sobre todos los seres vivos, indicando el papel de liderazgo y administración de la humanidad. Eva fue creada para ser la compañera de Adán. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que hizo que Adán cayera en un sueño profundo y, de su costilla, formó a Eva. Ella fue presentada a Adán, quien la reconoció como hueso de mis huesos y carne de mi carne. Juntos, reflejaban la imagen de Dios de manera complementaria, representando la unidad y la diversidad dentro de la humanidad. El jardín del Edén era un paraíso donde Adán y Eva vivían en perfecta comunión con Dios y entre sí. Tenían todo lo que necesitaban para vivir una vida plena y feliz. En el centro del jardín estaban dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dio a Adán y Eva la libertad de comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, estableciendo un límite que exigía obediencia y confianza. La creación de Adán y Eva y su vida en el Edén ejemplifican el plan original de Dios para la humanidad, vivir en armonía con Él, con la creación y entre sí. Ese estado de inocencia y pureza fue el escenario perfecto para el desarrollo de la relación humano-divina. Sin embargo, esa armonía inicial sería trágicamente interrumpida por la desobediencia, pero la historia de la redención de Dios apenas comenzaba a desarrollarse. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén dio un giro trágico cuando desobedecieron la única prohibición de Dios. La serpiente, descrita como más astuta que todos los animales salvajes, cuestionó la palabra de Dios y sedujo a Eva a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán, por su parte, también comió del fruto ofrecido por Eva. Este acto de desobediencia es conocido como el pecado original. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La serpiente engañó a Eva al sugerir que comer del fruto prohibido les daría conocimiento igual al de Dios. Eva, viendo que el fruto era atractivo y deseable para adquirir sabiduría, cedió a la tentación. Al comer del fruto, Adán y Eva inmediatamente se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza, tratando de cubrirse con hojas de higuera. Este despertar a su vulnerabilidad marcó la pérdida de la inocencia y la entrada del pecado en el mundo. Cuando Dios confrontó a Adán y Eva, intentaron esquivar la culpa. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Sin embargo, Dios pronunció juicio sobre todos los involucrados. La serpiente fue maldecida a arrastrarse sobre su vientre y a ser enemiga de la humanidad. Eva fue condenada a sufrir dolores en el parto y a vivir bajo la autoridad de su marido. Adán fue sentenciado a luchar contra la tierra para obtener su sustento.
y la muerte se convirtió en la realidad inevitable para ambos. A pesar de la gravedad del pecado y de sus consecuencias, Dios mostró misericordia. Hizo ropa de piel para Adán y Eva, cubriendo su desnudez y vergüenza. Más importante aún, Dios prometió que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, una profecía que apunta a la futura redención a través de Jesucristo. Así, incluso en el juicio, había una promesa de esperanza y restauración. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén marcó el comienzo de una nueva realidad para la humanidad. Una vida marcada por el pecado, el sufrimiento y la separación de Dios. Sin embargo, la historia del Antiguo Testamento revela el continuo esfuerzo de Dios para redimir a su pueblo y restaurar la creación. La caída no fue el final, sino el comienzo de una jornada redentora que culminaría en la venida del Mesías prometido. La desobediencia de Adán y Eva trajo consecuencias devastadoras no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Desde el momento en que comieron del fruto prohibido, la armonía que existía en el jardín del Edén fue destruida. Ellos percibieron su desnudez y sintieron vergüenza, algo que nunca habían experimentado antes. La inocencia se perdió y la corrupción del pecado entró en el mundo, alterando para siempre la relación entre Dios y el hombre. Dios confrontó a Adán y Eva sobre su pecado y pronunció una serie de maldiciones como resultado de su desobediencia. Adán fue condenado a trabajar arduamente para obtener su sustento de la tierra, que ahora produciría espinas y malas hierbas. Eva enfrentaría dolores intensos en el parto, y la dinámica de poder en la relación entre hombres y mujeres estaría marcada por la dominación y el conflicto. La serpiente, símbolo de la tentación y el engaño, fue maldecida a arrastrarse y ser enemiga de la humanidad. A pesar de las penas, Dios mostró un acto de misericordia al hacer ropa de piel para Adán y Eva, cubriendo su desnudez. Este gesto simbolizó tanto la provisión divina como la necesidad de un sacrificio para cubrir el pecado. Además, Dios hizo una promesa crucial, que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, presagiando la futura victoria sobre el pecado y Satanás a través de Jesucristo. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén fue un acto de justicia, pero también de protección. Si ellos hubieran comido del árbol de la vida después de pecar, habrían vivido para siempre en un estado de separación de Dios. Al expulsarlos del jardín, Dios impidió que tuvieran acceso al árbol de la vida, estableciendo guardianes celestiales para proteger el camino de regreso. Este acto subrayó la seriedad del pecado y la santidad de Dios. Así, la humanidad comenzó su jornada fuera del Edén, enfrentando una vida de trabajo, dolor y mortalidad. La historia del Antiguo Testamento se desarrolla a partir de este punto, revelando el plan redentor de Dios para traer a la humanidad de vuelta a una relación correcta con Él. La caída de Adán y Eva es un recordatorio solemne de la gravedad del pecado, pero también una promesa de que la redención está disponible para todos los que buscan a Dios. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín era agricultor. Ambos trajeron ofrendas a Dios. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín trajo frutos de la tierra. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, no por el tipo de ofrenda, sino por la actitud de sus corazones. Este evento desencadenó celos y rabia en Caín, llevando a consecuencias trágicas. Caín, tomado por la envidia, confrontó a Abel en el campo y, en un acto de violencia, mató a su hermano. Este fue el primer asesinato registrado en la Biblia y simboliza la escalada del pecado en la humanidad después de la caída. Cuando Dios preguntó a Caín sobre el paradero de Abel, Caín respondió desafiante:
¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta respuesta revela la profundidad de la alienación y la dureza de corazón que el pecado había causado. Dios condenó a Caín por su crimen, pero también mostró misericordia. Él maldijo a Caín, declarando que sería un fugitivo y errante en la tierra, pero puso una señal sobre él para que nadie lo matara. Este acto de protección divina destacó la justicia de Dios, pero también su misericordia, ofreciendo a Caín una oportunidad de vivir y posiblemente arrepentirse. Después del asesinato de Abel y el destierro de Caín, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Eva vio a Set como una compensación por la pérdida de Abel, y a través de Set, la línea piadosa continuó. La narrativa bíblica muestra que la humanidad continuó multiplicándose y llenando la tierra, pero el pecado persistió, llevando a una creciente corrupción moral y violencia. La historia de Caín y Abel es una lección poderosa sobre las consecuencias del pecado y la importancia de la sinceridad y la integridad al acercarse a Dios. También destaca el papel crucial del corazón en la adoración y la relación con Dios. La narrativa establece un patrón para futuras historias bíblicas donde la obediencia y la fe son recompensadas, mientras que la rebelión y el pecado traen juicio y consecuencias severas. Con el tiempo, la humanidad se corrompió profundamente. La maldad y la violencia se volvieron prevalentes, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. En respuesta a la creciente depravación, Dios decidió purificar la tierra con un diluvio, destruyendo toda la vida, excepto a un hombre justo llamado Noé y su familia. Noé encontró gracia a los ojos de Dios por su justicia y fe. Dios instruyó a Noé a construir un arca, una gran embarcación para salvar a su familia y a un par de cada especie de animal. Este proyecto monumental fue un acto de obediencia y fe de Noé, quien trabajó durante muchos años, probablemente enfrentando el ridículo y la incredulidad de los demás. La construcción del arca y el llamado a entrar en ella fueron un testimonio público del juicio inminente y de la provisión de Dios para la salvación. Cuando el diluvio llegó, las aguas cubrieron toda la tierra por 40 días y 40 noches. Toda vida fuera del arca pereció, pero Noé, su familia y los animales estaban seguros. Después del diluvio, las aguas comenzaron a retirarse, y el arca descansó sobre el monte Ararat. Noé envió una paloma para encontrar señales de tierra seca y finalmente, cuando la paloma no regresó, supo que la tierra estaba lista para ser habitada nuevamente. Después de salir del arca, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios. Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. El arco iris fue dado como un signo de esta alianza eterna entre Dios y toda la creación. Este pacto reafirmó la misericordia de Dios y su intención de mantener el orden y la estabilidad en la tierra, a pesar de la persistencia del pecado humano. La historia del diluvio no es solo una narrativa de juicio, sino también una historia de salvación y renovación. Destaca la justicia de Dios al tratar con el pecado, pero también su gracia al proporcionar un medio de salvación. Noé y su familia representan la continuidad de la promesa de Dios de redimir a la humanidad, y el arca es un símbolo de la seguridad y protección divina en medio del juicio. Después del diluvio, Dios estableció un nuevo pacto con Noé y sus descendientes. Este pacto era incondicional y abarcaba toda la creación. Dios prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio, y el arco iris fue designado como el signo visible de esa alianza. Este pacto subrayó la fidelidad y la misericordia de Dios y su intención de preservar el orden de la creación, incluso frente a la persistencia del pecado humano. El arco iris, con sus colores vibrantes, sirve como un recordatorio perpetuo de la promesa de Dios.
Siempre que apareciera en el cielo, sería un signo de que Dios recordaba su alianza con Noé y toda la vida en la tierra. Este símbolo no solo confortaba a Noé y su familia, sino también a todas las generaciones futuras, asegurándoles que Dios es fiel a sus promesas y no desea la destrucción, sino la redención. El pacto con Noé también incluyó instrucciones para la humanidad. Dios reafirmó el mandamiento de ser fecundos y multiplicarse, llenando la tierra. También estableció un código básico de moralidad, prohibiendo el derramamiento de sangre humana e instituyendo la pena de muerte para el asesinato, destacando la sacralidad de la vida humana que está hecha a imagen de Dios. Además, Dios dio a la humanidad dominio sobre todos los animales y permitió el consumo de carne, con la restricción de no comer carne con sangre, simbolizando el respeto por la vida y la importancia de la sangre como símbolo de vida. Estas instrucciones estaban destinadas a establecer un nuevo orden en la creación, donde la humanidad viviría con responsabilidad y reverencia por la vida. El pacto de Dios con Noé marcó un nuevo comienzo para la humanidad. A pesar de la destrucción causada por el diluvio, la promesa de Dios de nunca más repetir tal juicio trajo esperanza y estabilidad. Este pacto reforzó la idea de que Dios está comprometido con la preservación y la redención de la creación y que la historia de la humanidad está entrelazada con la gracia y la fidelidad divinas. Después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a dispersarse y a repoblar la tierra. Sin embargo, en lugar de obedecer el mandamiento de llenar la tierra, decidieron unirse y construir una ciudad con una torre que alcanzara los cielos. La Torre de Babel simbolizaba la arrogancia y la rebelión humanas contra Dios, un intento de alcanzar el cielo y hacerse un nombre por sí mismos independientemente de la voluntad divina. Dios, al ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, decidió intervenir. Él confundió las lenguas de los constructores, de modo que ya no podían entenderse entre sí. Esta confusión llevó a la dispersión de los pueblos sobre la faz de la tierra, interrumpiendo el proyecto de construcción. La ciudad fue llamada Babel, que significa confusión, y se convirtió en un símbolo de la fragmentación y la diversidad de la humanidad. La dispersión en Babel fue un acto de juicio, pero también tuvo un propósito redentor. Dios impidió que la humanidad se uniera en rebelión contra Él, esparciéndolos por el mundo y creando diversas naciones, culturas y lenguas. Esta diversidad lingüística y cultural se convertiría en una característica permanente de la humanidad, reflejando la creatividad y la sabiduría de Dios en su administración de la historia. La historia de Babel resalta la soberanía de Dios sobre los planes humanos. A pesar de los esfuerzos del hombre por construir una torre hacia el cielo, Dios demostró que Él es quien determina los destinos de las naciones. Esta intervención divina impidió la consolidación del poder humano en rebelión, recordando a la humanidad su dependencia de Dios. Así, la Torre de Babel es un hito en la narrativa bíblica que explica el origen de las diferentes lenguas y naciones. Sirve como un recordatorio de las consecuencias de la arrogancia y la desobediencia, pero también de la providencia de Dios al dispersar a la humanidad por la tierra. La diversidad resultante es un testimonio de la sabiduría divina al moldear la historia para sus propósitos redentores. La historia de Abraham es uno de los pilares del Antiguo Testamento, ejemplificando fe, obediencia y el inicio del cumplimiento de las promesas de Dios para la humanidad. Abraham, originalmente llamado Abram, vivía en Ur de los Caldeos cuando Dios lo llamó a dejar su tierra natal y dirigirse a una tierra que él le mostraría. Este llamado fue acompañado de promesas extraordinarias. Dios haría de Abraham una gran nación,
lo bendeciría y haría famoso su nombre. La fe de Abraham fue puesta a prueba de inmediato. Él dejó su tierra, su parentela y la casa de su padre, partiendo hacia un destino desconocido. Esta obediencia sin cuestionamientos es una característica distintiva de la relación de Abraham con Dios. En su viaje, construyó altares y adoró a Dios, demostrando una fe que se expresaba en actos concretos de devoción y reconocimiento de la soberanía divina. Dios prometió a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y que a través de ella todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esta promesa incluía la posesión de la tierra de Canaán. A pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara, Abraham creyó en la promesa de Dios. Esta fe fue considerada como justicia, estableciendo un patrón de justificación por la fe que sería central en la teología bíblica. Sin embargo, Abraham y Sara enfrentaron desafíos significativos en relación con el cumplimiento de esa promesa. En un momento de duda, Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. El nacimiento de Ismael trajo complicaciones familiares y no era el cumplimiento de la promesa divina. Dios reafirmó que Sara daría a luz al hijo de la promesa, y cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac, un milagro que confirmó la fidelidad de Dios. La vida de Abraham es un testimonio de fe y perseverancia. Su disposición para obedecer a Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles, es un ejemplo inspirador. Las promesas hechas a él establecieron las bases para la nación de Israel y eventualmente para la venida de Jesucristo. A través de Abraham, vemos el inicio del plan redentor de Dios para la humanidad, un plan que se desarrolla a lo largo de toda la narrativa bíblica. La alianza de Dios con Abraham es uno de los momentos más significativos del Antiguo Testamento. Esta alianza, o pacto, fue sellada con rituales específicos e incluyó promesas de gran importancia. Dios prometió dar a Abraham y a sus descendientes la tierra de Canaán como una posesión eterna. Además, garantizó que Abraham sería el padre de una gran nación y que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo y la arena de la playa. Para sellar esta alianza, Dios instruyó a Abraham a preparar un sacrificio. Abraham dividió animales por la mitad y los dispuso en 2 filas. Al anochecer, Dios, en la forma de una antorcha de fuego y un horno humeante, pasó entre los pedazos de los animales, simbolizando que él mismo garantizaría el cumplimiento de las promesas hechas. Este ritual de pasar entre las mitades de los animales era una práctica común en los pactos antiguos, simbolizando la seriedad e irrevocabilidad del compromiso. Dios también cambió el nombre de Abram a Abram, que significa padre de multitudes, y el nombre de su esposa de Sarai a Sara, que significa princesa. Este cambio de nombre reflejaba la nueva identidad y el papel de ellos en el plan divino. Además, Dios instituyó la circuncisión como el signo de la alianza entre él y Abraham. Todos los hombres de la casa de Abraham debían ser circuncidados, un rito que servía como un recordatorio continuo de las promesas de Dios. La alianza incluía la promesa de que la descendencia de Abraham no solo poseería la tierra de Canaán, sino que también sería una bendición para todas las naciones de la tierra. Esto apuntaba a la venida de Jesucristo, descendiente de Abraham, quien traería la redención para toda la humanidad. La alianza con Abraham es, por lo tanto, un elemento central en la narrativa bíblica, conectando la historia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. La alianza de Dios con Abraham es un ejemplo poderoso de la fidelidad divina y la importancia de la fe. Abraham creyó en las promesas de Dios, incluso cuando parecían imposibles.
Esta fe fue recompensada con el cumplimiento de las promesas, comenzando con el nacimiento milagroso de Isaac. A través de esta alianza, Dios mostró que Él es fiel y que sus promesas son eternas, ofreciendo esperanza y dirección no solo para Abraham, sino para todas las generaciones futuras. Abraham tuvo 2 hijos que desempeñaron papeles distintos en la historia bíblica, Ismael e Isaac. Ismael, el hijo de Agar, la sierva egipcia de Sara, nació como resultado de un intento humano de realizar la promesa divina. Aunque Ismael fue bendecido por Dios y se convirtió en el padre de una gran nación, no era el hijo de la promesa. El nacimiento de Ismael trajo tensiones y conflictos en la familia de Abraham. Agar e Ismael fueron eventualmente enviados lejos para evitar disputas con Sara e Isaac. Sin embargo, Dios prometió a Abraham que cuidaría de Ismael y haría de él una gran nación. Ismael creció y se convirtió en el progenitor de muchos pueblos árabes, pero la promesa de Dios a Abraham estaba destinada a cumplirse a través de Isaac, el hijo que Sara tendría. Isaac, cuyo nombre significa risa, nació milagrosamente cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. El nacimiento de Isaac fue el cumplimiento directo de la promesa de Dios y un testimonio de la fidelidad divina. Isaac era el hijo de la promesa, aquel a través del cual Dios establecería su alianza y cumpliría sus promesas de una gran nación y una bendición para todas las naciones. La narrativa bíblica destaca la diferencia entre el intento humano de cumplir la promesa de Dios, Ismael, y el cumplimiento divino de la promesa, Isaac. Mientras Ismael representa los esfuerzos humanos y las complicaciones que surgen de ellos, Isaac representa la fidelidad de Dios y el cumplimiento perfecto de sus promesas. Esta distinción es importante para entender la línea de la alianza que se extiende hasta Jesucristo. La historia de Ismael e Isaac subraya la importancia de la fe y la confianza en la promesa de Dios. Abraham tuvo que aprender que la promesa divina sería cumplida no a través de sus propios esfuerzos, sino a través de la intervención milagrosa de Dios. Isaac se convirtió en el heredero de la alianza de Abraham, y sus experiencias de vida continuaron demostrando la fidelidad de Dios. A través de Isaac, la línea de la promesa se mantuvo, llevando eventualmente al nacimiento de Jesús, el Salvador prometido. Una de las historias más intensas y emocionantes del Antiguo Testamento es la prueba de fe de Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Esta narrativa, encontrada en Génesis 22, pone a prueba la obediencia y la fe de Abraham al extremo. Dios ordenó a Abraham que llevara a Isaac al monte Moriah y lo ofreciera como holocausto. Abraham, sin dudarlo, obedeció, demostrando una fe absoluta en la justicia y la providencia divina. Abraham partió con Isaac y 2 siervos, llevando madera para el sacrificio. Al llegar al monte, dejó a los siervos y continuó solo con Isaac, cargando la madera. Isaac, al notar la ausencia del cordero para el sacrificio, preguntó a su padre: ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió con fe: Dios proveerá para sí el cordero, hijo mío. Esta respuesta refleja la confianza inquebrantable de Abraham en la provisión de Dios. En el momento crucial, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, un ángel del Señor lo llamó desde el cielo y lo detuvo. Dios declaró que ahora sabía que Abraham temía a Dios, ya que no le negó a su único hijo. Luego, Abraham vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto y lo ofreció en lugar de Isaac. Este evento confirmó la fe de Abraham y su disposición a obedecer a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. El sacrificio de Isaac es visto como un presagio del sacrificio de Jesucristo. Así como Isaac cargó la madera para su propio sacrificio, Jesús cargó la cruz.
Así como Dios proveyó un sustituto para Isaac, Él proveyó a Jesús como el sacrificio sustituto por los pecados de la humanidad. Este evento subraya la naturaleza sustitutiva del sacrificio y la providencia de Dios al proveer un medio de redención. La prueba de fe de Abraham en el sacrificio de Isaac es una de las expresiones más profundas de confianza y obediencia a Dios en la Biblia. Nos desafía a considerar la profundidad de nuestra propia fe y disposición para obedecer a Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. A través de esta historia aprendemos que Dios es fiel y que su provisión es siempre suficiente para cumplir sus promesas. Con el paso de los años, llegó el momento de que Isaac, el hijo de la promesa, se casara y continuara la línea elegida por Dios. Abraham, preocupado por garantizar que Isaac se casara con alguien de su propia familia y fe, envió a su siervo de confianza, Eliezer, en una misión para encontrar una esposa para Isaac entre sus parientes en Mesopotamia. Este esfuerzo subraya la importancia de mantener la pureza de la fe y la continuidad de las promesas de Dios. Eliezer partió con un gran grupo y muchos presentes, llegando a la ciudad de Nahor, donde oró a Dios pidiendo orientación. Él pidió que Dios le mostrara a la mujer correcta al hacer que ella ofreciera agua a él y a sus camellos. Rebeca, la nieta de Nahor, respondió exactamente como Eliezer había pedido en su oración. Reconociendo la mano de Dios, Eliezer supo que ella era la elegida para Isaac. Rebeca aceptó la propuesta y viajó con Eliezer a Canaán. Al llegar, Isaac estaba meditando en el campo. Al ver a Rebeca, la recibió como su esposa y se casaron. El encuentro de Isaac y Rebeca fue más que un simple matrimonio. Fue la continuación de la alianza de Dios con Abraham, ahora a través de Isaac. Su matrimonio simbolizaba la fidelidad de Dios al guiar y proveer para su pueblo. Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos, Esaú y Jacob, quienes, desde el vientre, ya luchaban entre sí. Dios reveló a Rebeca que el mayor serviría al menor, una profecía que se cumpliría a pesar de las circunstancias adversas. Esta historia familiar compleja es una continuación de las promesas de Dios y de los desafíos que su pueblo enfrentaría, demostrando que la línea de la alianza a menudo pasa por situaciones difíciles e inesperadas. La historia de Isaac y Rebeca nos enseña sobre la providencia divina y la importancia de la fe y la obediencia en las decisiones de vida. También subraya el papel central de la familia en la transmisión de la fe y las promesas de Dios de generación en generación. A través de Isaac y Rebeca, vemos la continuidad del plan redentor de Dios y la preparación para los eventos futuros que moldearían la historia de Israel. Jacob y Esaú, los hijos gemelos de Isaac y Rebeca, representan uno de los conflictos familiares más notables del Antiguo Testamento. Desde el vientre de su madre, los dos ya demostraban rivalidad. Esaú, el primogénito, era un cazador habilidoso y favorito de su padre, mientras que Jacob, el más joven, prefería quedarse en casa y era el favorito de su madre. Este favoritismo parental alimentó el conflicto entre los hermanos. La tensión aumentó cuando Esaú, hambriento después de un día de caza, vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Esta transacción aparentemente trivial tuvo implicaciones significativas, pues la primogenitura incluía derechos especiales y bendiciones espirituales. Esaú despreció su derecho de primogenitura, mientras que Jacob demostró astucia y deseo de obtener las bendiciones prometidas. El punto culminante del conflicto ocurrió cuando Jacob, con la ayuda de su madre, engañó a Isaac para obtener la bendición del primogénito. Isaac, ya viejo y ciego, bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Cuando Esaú descubrió el engaño, se enfureció y planeó matar a Jacob. Rebeca
temiendo por la vida de Jacob, le aconsejó que huyera a la casa de su tío Labán en Harán. En su huida, Jacob tuvo un sueño en Betel, donde vio una escalera que tocaba el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En la cima de la escalera estaba el Señor, quien reafirmó la alianza hecha con Abraham e Isaac, prometiendo que la descendencia de Jacob sería numerosa y que él heredaría la tierra prometida. Este sueño marcó un punto de inflexión en la vida de Jacob, confirmando que él era el heredero de las promesas de Dios. La historia de Jacob y Esaú es una narrativa de rivalidad, engaño y redención. Aunque Jacob utilizó medios cuestionables para obtener la bendición, Dios trabajó a través de esas circunstancias para cumplir su plan. La trayectoria de Jacob, de engañador a patriarca, es una prueba de la gracia de Dios y de la complejidad de las relaciones humanas. Eventualmente, Jacob y Esaú se reconciliaron, demostrando que la redención y la restauración son posibles, incluso en las situaciones más difíciles. Después de muchos años al servicio de su tío Labán, Jacob decidió regresar a la tierra de Canaán con su familia. En el camino, se preparó para encontrarse con Esaú, temiendo aún la venganza de su hermano. Jacob envió regalos por adelantado para apaciguar a Esaú, y pasó la noche solo, luchando con sus temores y buscando la protección de Dios. Fue esa noche cuando ocurrió uno de los eventos más enigmáticos de la vida de Jacob, su lucha con Dios. La Biblia narra que un hombre luchó con Jacob hasta el amanecer. Esta lucha física y espiritual fue intensa, y Jacob, determinado, no desistió. Cuando el hombre vio que no prevalecería contra Jacob, tocó la articulación de su cadera, dislocándola. Aún así, Jacob se aferró al hombre, negándose a dejarlo ir hasta recibir una bendición. El hombre entonces bendijo a Jacob y cambió su nombre a Israel, que significa aquel que lucha con Dios. Este evento está cargado de simbolismo y significado espiritual. La lucha de Jacob con Dios representa su persistencia y deseo de buscar la bendición divina, incluso en medio de dificultades. El cambio de nombre a Israel marcó una transformación en su identidad y destino. Jacob, el engañador, se convirtió en Israel, el patriarca del pueblo elegido por Dios. Este nuevo nombre reflejaba su papel como líder y progenitor de una nación. Después de esta lucha, Jacob se encontró con Esaú, quien lo recibió con abrazos y lágrimas, señalando una reconciliación inesperada y conmovedora. Esaú aceptó los regalos de Jacob y los hermanos siguieron caminos separados, pero en paz. Este reencuentro fue una demostración del poder de Dios para sanar heridas antiguas y restaurar relaciones rotas. La lucha de Jacob con Dios y su transformación en Israel son eventos cruciales en la narrativa bíblica. Destacan la importancia de la perseverancia en la fe y la disposición para enfrentar desafíos espirituales. La historia de Jacob nos enseña que, incluso en medio de nuestras luchas más intensas, Dios está presente, listo para transformarnos y bendecirnos. A partir de ese punto, Jacob, ahora Israel, se convirtió en el patriarca de una nación que llevaría su nombre y las promesas de Dios. José, uno de los 12 hijos de Jacob, es una figura central en la narrativa del Antiguo Testamento. Era el hijo favorito de Jacob, lo que despertó la envidia y el odio de sus hermanos. Jacob dio a José una túnica de colores, símbolo de su favoritismo, y José tuvo sueños proféticos que indicaban que él gobernaría sobre su familia. Estos sueños aumentaron la hostilidad de sus hermanos, que conspiraron para deshacerse de él. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo a una caravana de ismaelitas que iban a Egipto. Allí, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. A pesar de su situación adversa, José prosperó en la casa de Potifar debido a su integridad y a la bendición de Dios. Sin embargo,
fue falsamente acusado por la esposa de Potifar y encarcelado. Incluso en prisión, José encontró favor a los ojos del carcelero y fue puesto a cargo de los otros prisioneros. Mientras estaba en prisión, José interpretó los sueños de dos siervos del faraón, el copero y el panadero. Sus interpretaciones se probaron correctas, y cuando el copero fue restaurado a su cargo, José le pidió que mencionara su caso al faraón. 2 años después, cuando el faraón tuvo sueños perturbadores que nadie podía interpretar, el copero se acordó de José. Llamado a la presencia del faraón, José interpretó los sueños como una previsión de 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Impresionado con la sabiduría y el discernimiento de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, encargándolo de preparar el país para los años de hambre. José administró sabiamente los recursos durante los años de abundancia, almacenando alimentos suficientes para los años de escasez. Cuando la hambruna golpeó no solo Egipto, sino también los países vecinos, José se convirtió en la clave para la supervivencia de muchos. La historia de José culmina con la reunión de su familia en Egipto. Sus hermanos, en busca de alimento, viajaron a Egipto y encontraron a José, aunque no lo reconocieron de inmediato. José, después de probar a sus hermanos para ver si habían cambiado, reveló su identidad y los perdonó, afirmando que Dios había transformado el mal que le hicieron en bien para salvar muchas vidas. Esta historia poderosa de redención y providencia divina muestra cómo Dios puede usar circunstancias adversas para cumplir sus propósitos mayores. La historia de Moisés y el Éxodo es una de las narrativas más épicas y significativas del Antiguo Testamento. Moisés nació en un tiempo en que los israelitas eran esclavos en Egipto y estaban siendo oprimidos por el faraón. Para salvar su vida, su madre lo puso en una cesta en el río Nilo, donde fue encontrado y adoptado por la hija del faraón. Creciendo en el palacio, Moisés estaba destinado a desempeñar un papel crucial en la liberación del pueblo de Dios. Cuando adulto, Moisés huyó de Egipto después de matar a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Se estableció en Madián, donde se casó y se convirtió en pastor. Fue entonces cuando Dios lo llamó a través de una zarza ardiente, instruyéndolo a volver a Egipto y liderar a los israelitas fuera de la esclavitud. Reacio pero obediente, Moisés regresó a Egipto acompañado por su hermano Aarón para confrontar al faraón. Dios envió 10 plagas devastadoras sobre Egipto para persuadir al faraón a liberar a los israelitas. Las plagas aumentaron en severidad, culminando en la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Este último juicio llevó al faraón a finalmente permitir que los israelitas se fueran. Moisés condujo al pueblo en una fuga dramática, pero el faraón cambió de opinión y los persiguió con su ejército. Dios entonces abrió el Mar Rojo, permitiendo que los israelitas cruzaran en tierra seca, mientras las aguas volvieron y destruyeron al ejército egipcio. Después de la liberación de Egipto, los israelitas viajaron al monte Sinaí, donde Dios les dio los 10 mandamientos y estableció una alianza con ellos. Este momento marcó la formación del pueblo de Israel como una nación dedicada a Dios, con leyes y regulaciones que gobernarían su vida y adoración. Moisés actuó como mediador entre Dios y el pueblo, recibiendo instrucciones detalladas sobre cómo construir el tabernáculo, donde Dios habitaría entre ellos. El Éxodo es más que una liberación física, es un acto de redención que apunta a la futura liberación espiritual a través de Jesucristo. La Pascua, instituida durante la última plaga, se convirtió en un símbolo perpetuo de la salvación de Dios, celebrada anualmente por los judíos e interpretada en el cristianismo como la celebración de la muerte y resurrección de Cristo.
La historia de Moisés y el Éxodo sigue siendo un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios y de su poder para liberar a su pueblo. Las 10 plagas enviadas por Dios a Egipto fueron manifestaciones poderosas de su juicio y su intención de liberar a los israelitas de la esclavitud. Cada plaga desafió una divinidad egipcia específica, demostrando la supremacía del Dios de Israel sobre todos los dioses de Egipto. Las plagas comenzaron con la transformación del agua del Nilo en sangre, matando peces y volviendo el agua inutilizable. Siguieron plagas de ranas, piojos y moscas que trajeron gran incomodidad y destrucción. La 5ª plaga golpeó al ganado egipcio con pestilencia, seguida por úlceras que afectaron a humanos y animales. Las plagas se intensificaron con granizo, devastando cultivos y matando personas y animales al aire libre, y una invasión de langostas que consumieron todo lo que quedaba de vegetación. La 9ª plaga trajo tinieblas densas sobre Egipto por 3 días, un fenómeno que desafió directamente a Ra, el dios del sol egipcio. Finalmente, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, fue la más devastadora. Dios instruyó a los israelitas a marcar los marcos de sus puertas con sangre de cordero, para que el ángel de la muerte pasara por alto sus casas. Esta noche, conocida como Pascua, resultó en la muerte de todos los primogénitos egipcios, incluyendo al hijo del faraón, llevándolo a liberar a los israelitas. La travesía del Mar Rojo fue el clímax de la liberación. Perseguidos por el ejército egipcio, los israelitas estaban acorralados entre el mar y sus perseguidores. Moisés, siguiendo la instrucción de Dios, extendió su mano sobre el mar y las aguas se dividieron, permitiendo que los israelitas cruzaran en tierra seca. Cuando los egipcios intentaron seguir, las aguas volvieron, destruyendo al ejército del faraón. Este milagro no solo garantizó la liberación de los israelitas, sino que también demostró el poder y la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. La travesía del Mar Rojo es recordada como uno de los eventos más significativos de la historia bíblica, simbolizando la salvación y la redención. Este acto de Dios marcó el inicio del viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, guiados por la presencia divina. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas llegaron al monte Sinaí, donde Dios estableció una alianza con ellos. Este momento fue uno de los más significativos en la historia de Israel, marcando la formación del pueblo como una nación sagrada dedicada a Dios. Moisés subió al monte, donde Dios le dio los 10 mandamientos, que servirían como base moral y espiritual para la vida del pueblo. Los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra y abarcaban principios fundamentales para la relación del pueblo con Dios y entre ellos. Los primeros 4 mandamientos se enfocan en la relación con Dios, enfatizando la exclusividad de la adoración a Él, la prohibición de ídolos, el respeto a su nombre y la observancia del sábado. Los 6 mandamientos restantes abordan relaciones interpersonales, prohibiendo el asesinato, adulterio, robo, falso testimonio y codicia, además de ordenar el respeto a los padres. La entrega de los mandamientos fue acompañada de manifestaciones poderosas, truenos, relámpagos, una nube espesa y el sonido de una trompeta. El pueblo, asustado, pidió a Moisés que hablara con Dios en su lugar. Moisés actuó como mediador, recibiendo las instrucciones divinas y transmitiéndolas al pueblo. Este evento solidificó el papel de Moisés como líder espiritual e intermediario entre Dios y los israelitas. Además de los 10 mandamientos, Dios dio a Moisés una serie de leyes detalladas que abarcaban aspectos civiles, ceremoniales y morales de la vida israelita. Estas leyes fueron codificadas en un libro de la Alianza que Moisés leyó al pueblo.
En respuesta, los israelitas prometieron obedecer todas las palabras que el Señor había hablado. Para sellar esta alianza, Moisés ofreció sacrificios y roció la sangre sobre el pueblo, simbolizando la purificación y el compromiso con Dios. El monte Sinaí representa un punto de inflexión en la historia de Israel. La entrega de los 10 mandamientos y la alianza firmada establecieron las bases para la identidad del pueblo como nación elegida por Dios. Este evento resaltó la santidad de Dios, la necesidad de obediencia y la importancia de la ley divina como guía para una vida justa y piadosa. A partir de este momento, los israelitas se comprometieron a vivir de acuerdo con los altos estándares establecidos por Dios. Después de la muerte de Moisés, Josué fue elegido por Dios para liderar a los israelitas en la conquista de la tierra prometida. Josué, un fiel asistente de Moisés, demostró coraje y fe, cualidades esenciales para la tarea monumental que estaba por venir. Dios garantizó a Josué que estaría con él, así como estuvo con Moisés, e instruyó a Josué a ser fuerte y valiente, cumpliendo todas las leyes dadas a Moisés. La primera gran conquista bajo el liderazgo de Josué fue la ciudad fortificada de Jericó. Siguiendo las instrucciones divinas, los israelitas marcharon alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, y en el 7º día dieron 7 vueltas. Al final de la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo gritó en alta voz, haciendo que las murallas de Jericó cayeran. Esta victoria milagrosa demostró la fidelidad de Dios y el poder de la obediencia a sus instrucciones. La campaña de conquista continuó con la batalla contra la ciudad de Jai.